noches, hermanos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la casa. Que es lindo poder siempre estar en familia cada domingo. Es lindo cuando todos estamos acá reunidos en el nombre del Señor y alabándolo a Él. Otra vez yo, otra vez compartiendo con ustedes. La última vez, no sé si escucharon, pero yo dije que iba a hacer una segunda parte, porque no terminé de dar lo que quería compartirles. No sé si recuerdan, pero había dicho que eran 5 puntos esenciales que teníamos que entender, que aprender, y al final solamente di 2, ¿no? Ya que se iba a extender demasiado. Así que seguimos con esto, que es fundamento, pilares y piedra angular. En el último culto habíamos dado el fundamento. ¿Alguien recuerda qué fundamento era? ¿No? Bueno, el fundamento era la vida sacrificial, ¿sí? Ese era un fundamento que Dios ponía en mi corazón y que primero tenía que trabajarlo yo y también quería el Señor ponía en mi corazón también para que lo comparta a la iglesia, al cuerpo de Cristo. La vida sacrificial, yo les comentaba, ¿no?, que la vida cristiana se basa en hacer ciertos sacrificios. Dios nos llama a hacer muchos sacrificios para estar cada vez más cerca de Él y para parecerse más a su Hijo, a Cristo, ¿sí? Entonces es necesario, es parte de la voluntad de Dios el sacrificio. Lo vemos en la naturaleza divina. Yo les compartía que justamente Dios dio como ejemplo muchos sacrificios. Primero, el Padre, lo vemos en la Trinidad. El Padre dio como sacrificio. El Hijo dio su vida como sacrificio. Y el Espíritu Santo todo el tiempo está haciendo un sacrificio con tener una relación o intentar tener una relación con pecadores, o sea, nosotros, que muchas veces lo fallamos, muchas veces lo contristamos, y el Espíritu Santo también hace sacrificio y da como ejemplo. Si la Trinidad hizo sacrificios, ¿por qué nosotros no? La vida cristiana se basa en eso, es parte de la voluntad de Dios. Habíamos visto qué significaba el sacrificio en el Antiguo Testamento. Vimos que eran ciertos ritos ceremoniales, ¿no? Como la ofrenda quemada, el sacrificio a animales, sacrificio a cultivos, el altar del incienso y demás, ¿no? Pero a Dios nunca le importó el rito, la ceremonia, sino la actitud del corazón con la que se hacía esos sacrificios y esas ofrendas. El centro de todo era el corazón de la persona. A Dios siempre le importó eso, desde el principio. Habíamos dado los primeros 2 puntos de cuáles son los sacrificios que Dios nos manda a hacer. No sé si recuerda el primero, pero el primer punto era el primer sacrificio que nosotros hacemos al momento de conocer a Cristo, y es sacrificar nuestra vieja naturaleza. Hablábamos de esto, de el primer encuentro que tenemos con Cristo, esa primera vez que nosotros conocemos de Él y todo lo que conlleva seguirlo, nosotros tenemos que hacer un sacrificio. Les compartía el versículo de Lucas, el famoso versículo que Jesús le decía a los discípulos, y era un mandato para todo aquel que quería seguirlo, es aquel que quiera seguirme, que tome su cruz cada día, que se niegue a sí mismo y lo siga. El primer sacrificio es eso, dejar la manera en la que nosotros veníamos viviendo, nos veníamos comportando y empezar a caminar con Cristo como una nueva criatura, ¿sí? Ese era el primer sacrificio. El segundo lo encontramos en Romanos 12, versículo 1, capítulo 12, versículo 1, que es el sacrificio vivo y santo, que es la verdadera adoración a Dios, ¿no? Entregar nuestro cuerpo como sacrificio santo, sacrificio vivo y santo. Y yo les compartía que la palabra santo es algo muy importante que tiene ese versículo. Les compartía yo que en el Antiguo Testamento las cosas santas tenían un nombre y era Kadosh.
kadosh significa apartado, significa apartarse para un fin, y ese fin era el servicio al Señor. En el Antiguo Testamento, las cosas kadosh, o las cosas apartadas, o las cosas santas, eran las herramientas que se utilizaban para los sacrificios: el altar del incienso, el arca del pacto, el candelero. Eran herramientas, era algo material lo que era apartado. El sacerdote también era apartado, el que era el único que podía acceder al lugar santísimo. Hoy por hoy, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el tiempo de la gracia, ahora todos somos sacerdotes, es decir, que ahora todos somos apartados, todos somos kadosh. Todos tenemos que dar nuestra vida como una ofrenda kadosh, ofrenda santa, apartada. Una vez que yo soy apartado, ahora mi único fin es agradar al Señor, no a la gente. Mi único fin es servirle a Él, no a nadie más ni a ningún ídolo. Mi vida completa entregada a Él para servicio a Él. Eso eran los dos primeros sacrificios. La vieja naturaleza, sacrificarla, y sacrificar nuestro cuerpo como entrega, como un material o herramienta kadosh, nuestra propia vida. Ahora, para iniciar esta segunda parte, vamos a dar inicio al tercer sacrificio. Si recuerdas, son cinco sacrificios. Así que empezamos con el tercer punto, el tercer sacrificio que Dios demanda de la iglesia, demanda de cada uno de sus hijos. Y es muy interesante porque en esta administración de adoración, de alabanza, Jesse justamente compartió algo que es fundamento, es parte de un fundamento, es el sacrificio de alabanzas. Si pueden acompañarme en Hebreos 13, versículo 15. ¿Cuál es el tercer sacrificio? Sacrificio de alabanza, sacrificio de alabanzas. Si lo tienen, acompáñenme a leerlo. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Esta es la versión Reina Valera. Ahora, ¿qué hace alusión a este versículo, este pasaje? ¿Qué sería un sacrificio de alabanza? Un sacrificio de alabanza es un acto de adoración y gratitud intencional. Hay que ser intencionales con Dios, especialmente en los momentos difíciles, donde la persona ofrece alabanzas y agradecimientos a pesar de no sentir consuelo o no ver circunstancias favorables. ¿Por qué es un sacrificio la alabanza? ¿Qué es lo que se sacrifica en la alabanza? Lo que se sacrifica es uno mismo. ¿Por qué? Porque acá dice, fruto del labio que confianza su nombre. No solamente en los momentos buenos, ¿sí? Uno no solamente alaba, o no tendría que hacerlo, solamente alabando en los buenos momentos, en donde todo es alegría, todo es gozo. El verdadero sacrificio de la alabanza es cuando todo está mal. Ese es el verdadero sacrificio de la alabanza. A pesar de que yo no veo nada bueno, a pesar de que todo me va mal, yo me sacrifico a mí y alabo al Señor, a pesar de que todo está mal, a pesar de que todo es un desastre. Ese es el verdadero sacrificio. Por eso es sacrificio de alabanza. Hay un ejemplo que lo encontramos en Hechos 16, 25 y 26. No sé si alguien recuerda esta historia, ¿no? La de Pablo y Silas, ¿sí? Hechos 16, 25 dice, dando contexto a esto, ¿no? Pablo y Silas fueron a misionar a Filipo y se encontraron con una adivina, ¿no? Con una mujer que adivinaba. Esta mujer tenía dueños, era una esclava. Esta mujer, a partir de las adivinaciones que hacía, le hacía ganar plata a los dueños. Entonces la utilizaban como un ingreso. ¿Qué pasa? Cuando Pablo y Silas llegan a Filipo,
esta mujer los adivina, los reconoce y les dice, estos vinieron para predicar de su Dios, ¿no? En ese momento, ¿qué pasa? Pablo la reprende y la libera del demonio que la tenía cautiva. Debido a eso, los dueños se enojaron con Pablo, ¿no? Porque le quitó el ingreso de dinero, que era esta mujer adivina. Entonces, lo que pasa es que todos fueron contra Pablo y Silas. Dice que los azotaron, dice que los golpearon, dice que los menospreciaron, le hicieron de todo. ¿Qué pasa? Los llevaron a la cárcel, los llevaron presos. Es el contexto de lo que vamos a leer. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los demás prisioneros escuchaban. De repente, hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Hace 15 minutos atrás, Pablo y Silas recibieron una paliza tremenda. Le pegaron, le azotaron, le hicieron de todo y le mandaron a la cárcel. Después, ¿qué pasa? En medio de la cárcel, a estos dos se le ocurre, ¿qué? Cantarle a Dios. Reconocerlo como su Dios, a pesar de los azotes y de toda la... Me imagino todo el lomo marcado, todos golpeados, todos ensangrentados, y aún así, alabando. ¡Qué sacrificio! Ese es el verdadero sacrificio. Todo fue lo peor para ellos, pero aún así reconocieron a su Dios, lo glorificaron. ¿Qué pasó? Dios oyó y se produjo un milagro. El milagro fue producido. No se trata de cantar alabanza todos los días, sino de reconocerlo a Él incluso en los peores momentos. Sino, ¿cómo sería un sacrificio? ¿Cómo sería un sacrificio de alabanza? Otro ejemplo, acompáñenme a Daniel 3, versículo 16 al 18. ¿Sí? Si lo tienen, esta es la famosa historia de los tres amigos de Daniel, ¿sí? Sadrac, Mesac y Abednego. El contexto de esto, creo que la mayoría lo conoce. El rey Nabucodonosor los iba a meter en el horno ardiente para quemarlos, para matarlos. ¿Y qué sucede? Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: Su Majestad, eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún así, si no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar esa estatua de oro. Wow. Estaban a punto ahí, al borde de la muerte, a punto de ser echados al horno de fuego, ser quemados vivos. Y los tres amigos de Daniel dijeron esto: Dios es capaz de librarnos de esto. Él es capaz de poder hacer un milagro y salvarnos. Pero si aún no lo hiciera, o si aún Él no quisiera salvarnos, le vamos a ser fiel. Le vamos a ser fiel. Yo no me voy a arrodillar a tu estatua de oro, aún si mi Dios no me salva. Sacrificio de alabanza. Si aún Dios no lo librará, ellos seguirán siendo fieles a Dios. Sacrificio de alabanza. Lo reconocieron como Dios. Lo poderoso aquí es que exaltaron a Dios antes del milagro. Ellos confiaban en que Dios podía salvarlos, pero aún si no lo hacía, no dejarían de serle fiel ni de honrar su nombre. Es fuerte. Es fuerte porque como seres humanos en los peores momentos nos olvidamos de Dios.
como seres humanos cometemos ese error. En los peores momentos no queremos orar, no queremos alabar, no queremos hacer nada. Solo vemos lo que está pasando, solo vemos a nuestro alrededor todo de caos y nuestra mirada solamente está en eso. Hay una canción, no sé, es muy conocida, que no la conozcan sería raro, como cristianos. Y es la canción He decidido seguir a Cristo, ¿la conocen? ¿Sí? Es una canción muy conocida que se ha cantado en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Ustedes saben el trasfondo de esta canción. He decidido seguir a Cristo. ¿Algunos la conocen? ¿Sí? La mayoría lo conoce. Para aquel que no la conozca, esta canción hace referencia a una historia real, una historia verídica. Es una historia que fue sacada por misioneros por un evento que ocurrió en la India, en una aldea muy apartada de la ciudad, que era la tribu de Garo, en India. Misioneros habían ido a esta aldea justamente a predicar el evangelio, a dar a conocer a Cristo, y todos los rechazaron. Todas las familias de esa aldea los rechazaron, excepto una. Una familia se dispuso a escuchar el evangelio, a escuchar el mensaje de Cristo. El padre se convirtió, por ende su esposa y sus hijos también lo siguieron en esta decisión de seguir a Cristo. El jefe de esta aldea se entera de lo que ocurrió. Se entera de que este hombre, parte de su aldea, aceptó a Cristo. Arremete con la familia. Dice que llega a su hogar, saca a toda la familia, sacan al hombre. Todos los de la aldea estaban ahí, con arcos, con flechas, con lanzas, con todas las armas de ese pueblo, y comienzan a amenazar al hombre. Específicamente es el jefe el que comienza a amenazarlo. Y le dice: vas a tener que negar esta fe que comenzó en vos, porque si no, voy a matar a tus 2 hijos. ¿Qué le dice al hombre? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El jefe, al ver esto, se sorprende, ¿no? ¿Qué ocurre? Cumple con lo que dijo. Mató a los 2 niños de este hombre. Les pegó un flechazo a ambos, y mientras estaban agonizando ellos 2, el hombre le vuelve a decir: ¿vas a negar tu fe? Este hombre que vuelve a decir: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros se van para atrás, yo voy enfrente a la cruz. ¿Qué pasa? Asesinan a la mujer enfrente de él. Mientras los 2 niños estaban agonizando, la matan a la mujer. Último intento, tercer intento por el jefe para intentar convencer a este hombre. ¿Vas a abandonar esta fe? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo atrás y la cruz adelante. El hombre muere. Sacrificio de alabanza. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Yo me puse a pensar, ¿yo qué haría en ese momento? ¿Reconocería a mi Dios? ¿Le sería fiel? ¿O lo negaría por completo? Ese es el verdadero sacrificio de alabanza. Eso es lo que realmente Dios ve. Es lo que quiere de su iglesia. Que en los peores momentos lo reconozcamos con nuestro Dios. Lo reconozcamos como bueno a pesar de lo que está pasando. No se trata de una respuesta automática de la alegría, sino una decisión voluntaria incluso cuando no hay ganas. Requiere esfuerzo hablar bien de Dios, no solo en momentos de abundancia, sino también en la dificultad. En los momentos en donde no llegas a fin de mes con la plata, en donde no podés conseguir trabajo, en donde la enfermedad gana terreno en tu vida y en la vida de tu familia, en esos momentos tan complicados son los momentos en que debemos hacer un sacrificio de alabanza.
confiando que Él nos librará. Y aun cuando no fuera así, seguiré alabándolo, porque todo lo que sucede obra para el bien de quienes verdaderamente lo aman. ¿Reconocen ese versículo? Romanos 8. Sacrificio de alabanza. Es lo que Dios pide de su iglesia, que lo reconozcamos. Aun cuando nos están apuntando con una pistola en la cabeza, yo alabo a mi Dios, pase lo que pase, en todo tiempo. Salmos 34, del 1 al 2. Bendigo al Señor todo el tiempo. En mis labios siempre hay una alabanza para Él. ¿Qué dice? Todo el tiempo, dice David. Todo mi ser alaba al Señor. Todos ustedes, los que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense, aún en los peores momentos. Amén. Tercer sacrificio, sacrificio de alabanza. Vamos a ir al siguiente sacrificio. Este es un gran mandato de Dios y es el sacrificio para la ayuda mutua. Hebreos 13:16, si me pueden acompañar. Hebreos 13:16. Dice, y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Esto significa que la práctica activa de la bondad, la solidaridad y el apoyo a los necesitados, incluyendo a los hermanos de la fe, son una parte esencial de la adoración cristiana. Es parte de la adoración ayudar a tu hermano. Es parte de la adoración brindarle ayuda, ¿sí? ¿Qué dice Lucas 22 del 26 al 27? Dice, pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no. En el reino no. Pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Cristo mismo vino a mostrarnos cómo nosotros tendríamos que hacer este acto de adoración. Sirviendo a los demás y poniendo al más pequeño más alto. Nosotros por debajo y al otro más alto. Él mismo, siendo Dios, vino a este mundo para humillarse, teniéndolo todo, teniendo toda la riqueza de los cielos, del mundo entero, de toda la creación. Él se puso por debajo de todos nosotros. Él se sacrificó de esa manera, un sacrificio. Por el bien de muchos, por el rescate de todos, Él así se sacrificó. Ahora quiero compartirles 2 Corintios 8, versículo 9. Y aquí está lo que dije hace un momento. 2 Corintios 8, 9. Dice, ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Cristo vino a mostrar ese ejemplo de la verdadera adoración, del verdadero sacrificio. Cristo se despojó de su riqueza divina de los cielos, sacrificó su más alto estatus eterno para volverse un simple hombre, para que todos recibiéramos de la riqueza de la vida eterna. Ahora, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para que el otro disfrute de abundancias? ¿Qué yo estoy dispuesto a sacrificar para que al otro le vaya mejor? Para que el otro lo tenga todo y yo me despoje de todo lo que tengo para ayudar. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? Hay un ejemplo que me gusta mucho, que está en Filipenses 4. Es un ejemplo de Pablo. Una de las iglesias que más ayudó a Pablo en su viaje misionero, inclusive cuando estaba en la cárcel, era la iglesia de Filipo. Los filipenses ayudaron muchísimo a Pablo en cuanto a lo económico. Enviaban ofrendas
para sustentarlo a él. Y en Filipenses 4, 18, Pablo reconoce este acto de bondad que ellos tuvieron con él. Y me gusta mucho lo que le dice en el versículo 18, de Filipenses 4, 18. Le dice esto: por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estaba en la cárcel, Pablo. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito, que era parte de los hermanos de la iglesia. Y Pablo le dice esto: son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Son un sacrificio por lo que estaban haciendo, por esto de sacrificar su riqueza, su pertenencia, todo lo que ellos tenían para Él, para que a Él le vaya bien. En el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento, todo sacrificio debía producir un olor fragante y ser aceptable para Dios. Solo si era ofrecido con la actitud correcta, sería agradable para Él. Lo que compartía Dani, esto de a Dios le agrada al que da con alegría. Es la actitud del corazón. ¿Con qué intenciones yo estoy dando? ¿Con qué intenciones yo le estoy dando al otro? Estoy ofrendando al otro. En ese mismo capítulo, creo, más arriba, antes de ese, Pablo le habla a los corintios y le incita a que comiencen a dar, que den, porque dice que la iglesia de Corintio tenía todo, tenía los buenos predicadores, tenía la mejor iglesia, tenía mucha abundancia. Pero le faltaba ¿qué? Le faltaba ser más generoso, le faltaba dar. Entonces Pablo le reprendía a esto. Quiero que se destaquen en dar. Y le daba el ejemplo de la iglesia de Macedonia. La iglesia de Macedonia era una de las iglesias más pobres que había. Dice que ellos no tenían nada. Era re pobre, era pequeña y pobre. Y dice que esta iglesia quiso colaborar con la colecta a Jerusalén. Antes, todas las iglesias se habían puesto de acuerdo para enviar colectas, para enviar ofrendas a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén había mucha pobreza. Había muchas viudas, había muchos pobres, había muchos huérfanos. Entonces todas las iglesias en conjunto se pusieron de acuerdo para juntar una colecta y enviarla a Jerusalén. Y dice que esta iglesia, que era la más pobre, la de Macedonia, dice que quería dar y no tenía nada. Prácticamente, le voy a buscar el versículo porque me gusta lo que dice Pablo. Creo que es en 2 Corintios. 2 Corintios 8, ¿sí? Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría. Eran pobres, pero la abundancia de la alegría no faltaba. Querían ayudar, por eso querían colaborar con la colecta, a pesar de que eran pobres, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Esa es la actitud que Dios desea. Por eso más adelante dice: a Dios le agrada el que da con alegría. Así como la iglesia de Macedonia dio, de esa manera es lo que Dios desea. Ese es un sacrificio. Ellos sacrificaron. Capaz que lo poquito que tenían, lo dieron para el bien del otro, para el bien que necesitaba. Sacrificio para la ayuda mutua. Este es un ejemplo nomás que quería dar. El sacrificio de bondad dado por los filipenses llegó hasta los cielos, dice. Dice que fue un sacrificio de olor fragante, así como los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se quemaba la ofrenda, ese olor llegaba a los cielos. De esa misma manera, la actitud de los filipenses llegó hasta los cielos. Una ofrenda de olor fragante que le agradó a Dios.
Llegó hasta los cielos mostrando esa actitud genuina de generosidad y amor. Dios notó y se complació de tal acción. Eso quiere el Señor en su iglesia. Que de ellas se levante ese olor fragante debido a la generosidad con sus hermanos. Dios quiere que de esta iglesia salga un olor fragante. ¿Debido a qué? Debido a que nosotros sacrificamos todo para el bien de mi hermano. Porque di con generosidad. Capaz no tengo mucho, pero lo que tengo, lo doy. Él lo ha dado todo, lo ha sacrificado todo, más de lo que pudiéramos merecer. ¿Por qué nosotros no haríamos lo mismo con el que tengo al lado? En estos actos también demostramos el amor a nuestro Dios. Recuerden esto. El amor que yo tenga por mi hermano evidencia el amor que yo tengo por Dios. En estos actos nosotros mostramos devoción. Primera de Juan 4, versículo 20-21. Primera de Juan hace mucho énfasis en el amor. El apóstol Pablo, en su carta, en su primera epístola, habla mucho sobre el amor. Y dice esto: si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Si yo amo a mi hermano, entonces estoy mostrando cuánto amo al Señor. En esto consiste el gran secreto de dar. Si vos das, es porque amás. De dar, de amar al otro, en ver a Dios en el otro, es ver a Cristo en el otro. Es como si viéramos a Cristo pasando necesidad. Es como si pasáramos por la calle y ver al mendigo, ¿no? Al que está tirado, al que está borracho, ver a Cristo de ese modo y ayudarlo. Es ver a Cristo grabado en el rostro de la persona que está pasando esa necesidad. ¿Ustedes qué harían por Jesús? ¿Lo ayudarían? Obvio que sí, ¿o no? Recordemos cómo Jesús explicaba cómo sería el juicio final. Y Jesús acá dio a entender el secreto de dar. Mateo 25, del 34 al 40. Si lo pueden buscar, así lo podemos leer todos juntos. Quiero compartir también que la iglesia fue la que puso de moda la ayuda social. Esto de dar, de preocuparse por el otro, de comenzar a dar, de ofrendar, lo puso de moda la iglesia cristiana. Los cristianos lo pusimos de moda eso. Si hoy hay gente que ayuda, es un principio que fue enseñado por la iglesia de Cristo. Esto de dar. Recuerdo que en el EIM, cuando habíamos ido a Entre Ríos con los pastores y con Ivana, con Rocío, recuerdo que uno de los pastores hablaba de esto de lo necesario que es ayudar, y él compartía algo que a mí me confrontó mucho, ¿no? A veces nos gusta orar mucho, ¿no? Está bien orar. Él decía, está bien orar, hay que seguir orando. Pero a veces como que oramos, ¿no? Señor, te pido, Señor, que aquel que está pasando sed, te pido que tú puedas darle agua para que tú puedas saciar esa sed. Y a veces queremos orar mucho, pero no hacemos nada. ¿Por qué vos no agarrás un vasito con agua y a aquel que tiene sed le das de beber? Es fácil. A veces tenemos que movernos, a veces tenemos que empezar a hacer, empezar a dar. Y a veces nos conformamos con solamente, orar para que se suplan las necesidades, ¿no? Pero a veces no hay movimiento en la iglesia. Eso compartía el pastor y a nosotros nos pegó mucho eso. Porque a veces pasa. Así que la iglesia hizo de moda la ayuda social.
Mateo 25, del 34 al 40. Entonces, el rey dirá a los que estén a su derecha, esto es el juicio final: vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieran alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Se lo hicimos a Cristo mismo. A veces tenemos que empezar a hacer, empezar a dar. Tenemos que empezar a sacrificar ese orgullo, el de me creo más importante que el otro, y poner al otro más alto que yo, y empezar a dar. Es un mandato, es un sacrificio, es mostrar amor, tanto a Cristo como también al otro. El sacrificio para la ayuda mutua. ¿Amén? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Bien. Ahora, no me quiero extender demasiado. Vamos a pasar al último sacrificio que Dios desea para la iglesia. Es el último y creo que es el más importante. Creo que si este sacrificio no está, todo lo demás se cae a pedazos, porque creo que es lo que sostiene todo. Como habíamos visto, bueno, ¿se acuerdan los otros puntos? El primer punto, sacrificar la vieja naturaleza. El segundo era dar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. El tercero era sacrificio de alabanza. El cuarto era sacrificio para la ayuda mutua. Y el quinto es la oración como sacrificio agradable. Entre paréntesis, la comunión. Salmo 141, 2. Si me pueden acompañar. Dice, palabras de David, dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Suba mi oración delante de ti como el incienso. En el Antiguo Testamento había un rito, un ceremonial, que era el altar del incienso. Se quemaba incienso a la mañana y al atardecer, como una práctica constante de adoración a Dios. Dice que siempre estaba prendido el incienso, y dice que ese incienso subía y llegaba hasta el lugar santísimo. ¿Qué está diciendo David en este salmo? Dice que mis oraciones sean como ese incienso, que mi oración pueda subir hasta ese lugar santísimo, hasta donde vos estás, que mi oración pueda subir. Así como el incienso, así como el incienso, que mi oración suba. El altar de incienso simboliza una vida constante de adoración, porque dice que todo el tiempo se prendía, ¿sí? A la mañana y al atardecer. No de vez en cuando, sino siempre. El incienso simboliza la oración. Oración constante. Primera de Tesalonicenses 5:17. Nunca dejen de orar. La oración es y debe ser nuestra adoración constante al Señor. Como el incienso que permanecía encendido, debe ser esa oración. El altar de incienso estaba enfrente del velo. Dice que se prendía el altar y enfrente estaba la entrada al lugar santísimo, en el velo. El velo que separaba el lugar santísimo, donde la presencia de Dios habitaba. ¿Esto qué simboliza?
Si el incienso estaba enfrente de la entrada al lugar santísimo donde estaba la presencia, significa que justamente la oración es la entrada a su presencia. Así como el incienso estaba a la entrada, el incienso simboliza oración, por ende, la oración es la entrada a su presencia. Es lo que llega ahí. Es el paso a dar para lograr ese encuentro con el Señor. Por eso debe estar todo el tiempo, debe ser constante, porque es la puerta, es el paso a dar para estar con Él. También podemos ver reflejado otro ejemplo, y es la ofrenda quemada, ¿sí? La ofrenda quemada que Aarón estaba mandado a realizar, esa ofrenda quemada es la muestra de constancia que debería de ser nuestra vida de oración. Muestra el sacrificio que este conlleva. Recordemos, los mismos sacrificios del Antiguo Testamento que se hacían, lo vemos reflejado con las prácticas espirituales del Nuevo Testamento. Así como el incienso simboliza la oración, también otras cosas del Antiguo Testamento simbolizan las prácticas espirituales, ¿sí? Son sacrificios, ¿no? Levítico 6, vamos a leer lo que dice Levítico 6, versículos 12 y 13. Levítico 6, 12 y 13, dice: Entre tanto, el fuego del altar debe permanecerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. El fuego del altar no debe ser apagado. No sé si recuerdan, pero el pastor decía, somos talladores de altares, ¿sí? Somos sacerdotes, sacerdocio real. Entonces, estamos llamados, así como el sacerdote en el Antiguo Testamento hacía altares, nosotros también estamos llamados a hacer altares. Entonces, en esos altares que nosotros hagamos, en nuestras casas, en el lugar donde nosotros estamos, si levantamos un altar, entonces el fuego, el incienso, debe permanecer, debe estar ahí. Si hay altar, hay sacrificio, y en ese sacrificio debe haber un fuego constante que siempre tiene que estar encendido. Dios espera que en su iglesia el incienso sea elevado a los cielos, que las oraciones de sus santos lleguen a Él como olor fragante y agradable. Eso es lo que Dios está esperando. Dios está esperando que venga el incienso de Casa de Libertad. Dios está esperando eso. Está esperando que su iglesia comience a levantar ese incienso de olor fragante y agradable. Dios está esperando eso de esta iglesia. Apocalipsis 5:8 dice, una de las revelaciones que el apóstol Juan tuvo de los últimos tiempos, de los días postreros, dice: Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En los días postreros, las oraciones de los santos, ese incienso que se quemó, va a estar ahí. Será recordado por el Señor. Estas copas llenas de incienso son las que representan todas las oraciones de todos los creyentes que fueron entregadas a Dios. Oraciones que en los tiempos finales estarán presentes y siendo recordadas por nuestro Señor. Que tu oración pueda ser la que esté en esas copas, en ese día final. Que tu oración pueda llenar esas copas de oro. Y eso va a ser la prueba de una vida completamente entregada al Señor. Ese incienso. La oración
como sacrificio agradable, como el incienso que pueda llegar hasta los cielos. Quiero dejar esto en claro. Cuando hablamos de sacrificio, no es algo malo. Es horroroso para nuestra carne. Eso sí, la carne no quiere ser sacrificada. Pero el Espíritu demanda sacrificio. En el Espíritu uno muestra también amor. Ellos, la Trinidad, Dios, mostró amor en el sacrificio. Dice que en el Antiguo Testamento para los judíos hacer los sacrificios era gozo, era celebración, porque había perdón de pecados, porque había adoración, porque había gratitud al Señor. Es alegría, el sacrificio es alegría. No tenemos que ver el sacrificio como algo malo. Es mostrar adoración a nuestro Señor. En el Antiguo Testamento servía como expiación. También tenía aspecto de gozo y celebración. Para Cristo, sacrificio significa amar. ¿Por qué? Porque amó Dios al mundo que dio a su Hijo como sacrificio. Y amó Jesús al Padre, y amó Jesús a toda la humanidad, que dio su vida por rescate de muchos. El sacrificio es amor. Y Dios lo demostró. Tanto nos amó que se sacrificó. Significa amar. Entonces hay que alegrarnos cuando hay sacrificio. Iglesia, espero que realmente Dios haya hablado a sus corazones. Quiero que realmente esto lo podamos todos juntos llevar a la práctica. Dios desea esto de nosotros. Dios desea esto de toda la iglesia. Que sacrifiquemos nuestra vieja naturaleza, que sacrifiquemos nuestro propio cuerpo para que sea santo, para que sea solamente apartado para Él. Él necesita que nosotros alabemos, que hagamos sacrificios en los peores momentos, no solamente en los buenos. Que hagamos ese sacrificio de alabanza. Aún si Dios no me sana de esta enfermedad, o si Dios no produce un milagro, yo te voy a alabar porque sos bueno, porque sos mi Dios. Hacer un sacrificio por el otro, para ayudar al otro. Sacrificar lo que yo tengo para que el otro tenga abundancia. Y sacrificar toda mi vida en oración a Dios como amor, para que mi oración sea como ese incienso, como decía David. Que mi oración llegue a Él, que sea de agrado para Él. Iglesia, quería como desafiarlas en esta semana, ¿no? Yo no quiero que esto se pierda, esto que les compartí. No me gustaría que se pueda perder, que no sea una prédica más de domingo. Quiero que realmente esto se pueda también llevar a la práctica. Y quiero desafiarlos con estos 5 puntos. Sacrificio de la vieja naturaleza. Quiero que en esta semana, durante una semana, cada noche, que escribas en una hoja una actitud o pensamiento o acción que no agrada a Dios. Y ora entregando esto. Como sacrificio por nuestro cuerpo, sacrificio vivo. Quiero que te puedas abstener a cualquier contenido que te contamine. Quiero que te abstengas también a alimentos que puedan producirte a vos algo perjudicial. Quiero animarte a que cuides tu cuerpo, porque fue apartado para el Señor, para servirle a Él. En esta semana quiero que lo hagas, que comiences a hacerlo. Sacrificio de alabanza. En esta semana quiero que pienses en un área muy difícil, dolorosa de tu vida actual, y dedicarle 10 minutos a cantar o hablar alabanza sobre esa situación, sobre esa situación difícil que estás pasando. Que puedas cantarla, que puedas entregarla a Dios y decirle, aunque yo esté pasando esto, yo te la hago. Que en esta semana lo hagas.
Sacrificio para la ayuda mutua. Quiero que en esta semana puedas identificar una persona con necesidad, tanto material, emocional o espiritual. Haz algo concreto por esta persona que estás pensando. Y puedas darle un acto de amor. Lo que sea. Que pienses en esa persona y comiences a poner en práctica este sacrificio. Porque en eso vas a estar sacrificando tu orgullo, tu ego, a vos mismo. Y como el quinto sacrificio, la oración, como sacrificio agradable, quiero que apartes 15 minutos por 5 días seguidos, solo para orar. Enfócate en cada día y que tu oración sea gratitud, sea confesión, sea intercesión, sea rendición a Él y sea adoración. Anota lo que sientas de Dios después de tener esa oración y fíjate lo que el Señor te revela. Porque dice en un salmo que Él solamente le revela sus secretos a aquellos que lo consideran amigos, ¿no? Y en la oración se produce esa amistad con Dios. Quiero que lleves a cabo estos sacrificios en esta semana, pero en realidad esto tendría que ser toda nuestra vida. Amén. Le voy a pedir que se levanten, ¿sí? Vamos a estar orando.